El cielo permanecía gris sobre la pequeña ciudad universitaria en Texas, como si presintiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La lluvia no cesaba, y el asfalto mojado reflejaba las luces opacas de los faroles. Mark Davis, con la mochila colgando de un solo hombro, caminaba cabizbajo por la acera, con los zapatos empapados y el alma aún más húmeda que su ropa. A sus 23 años, Mark ya conocía más del peso del mundo que de sus promesas. Era estudiante de último año en la Facultad de Derecho, con un trabajo a medio tiempo que apenas cubría sus gastos más inmediatos y con una deuda que su padre, al morir, le había dejado como legado. Su teléfono vibró en el bolsillo, sacándolo de su espiral de pensamientos. Con un movimiento automático, lo sacó y contestó. Mark Davis hablando. Señor Davis, habla Eleanor Brooks. Me gustaría reunirme con usted. Es sobre su situación financiera. Mark frunció el ceño. Lo siento. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe sobre? Sé lo suficiente. Interrumpió la voz con calma. Reunámonos en Brooks Bistro. A las 7 de esta noche. Es importante. Antes de que Mark pudiera formular una objeción, la llamada se cortó. Confuso, inquieto, pero arrastrado por la curiosidad, siguió su camino bajo la lluvia. A las 7 en punto, llegó al Brooks Bistro. La lluvia caía con más fuerza, y su chaqueta era ya inútil ante la humedad. Antes de continuar te invito a suscribirte al canal para seguir viendo historias increíbles. El cálido interior del lugar contrastaba con el frío que traía en la piel. Aromas de café tostado y pastelería llenaban el ambiente, pero no alcanzaban a calmar la ansiedad en su pecho. En una mesa del fondo, la vio. Eleanor Brooks. Cabello plateado, peinado con precisión, vestida con un traje elegante que hablaba de riqueza antigua. Lo saludó con un gesto apenas perceptible y señaló la silla frente a ella. Su tono era suave pero firme. Mark, aún empapado, tomó asiento. Señora Brooks, ¿de qué se trata esto? Iré al grano, respondió ella, llevándose una taza de té a los labios. Sé sobre tus deudas, las que heredaste de tu padre. Sé que estás apenas sobreviviendo. Y estoy aquí para ofrecerte una solución. Mark se tensó. ¿Qué clase de solución? Ella dejó la taza sobre el plato con elegancia y lo miró con ojos gélidos y calculadores. Cásate conmigo. El mundo pareció detenerse. La lluvia se hizo más distante. Mark parpadeó, incrédulo. Disculpe. Lo oíste bien, repitió ella. Esto no es amor. Es un contrato. Te libero de tus deudas. Aseguro tu estabilidad financiera. A cambio, serás mi esposo. Mark soltó una risa vacilante. ¿Está hablando en serio? Porque yo. No me conoce. Exactamente por eso, dijo ella, inclinándose hacia él. Eres joven, soltero y lo suficientemente desesperado como para aceptar. No quiero amor. Quiero compañía. Quiero control sobre mi legado. Y un esposo ayudará a consolidarlo. Mark se levantó bruscamente, la silla rechinando en el suelo. No puedo. Necesito tiempo. No tardes demasiado. La oferta no estará sobre la mesa para siempre. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo de su casa, Mark se sentó frente a su madre en la pequeña cocina. Ella lo miraba con ojos apagados por el cansancio, las facturas médicas apiladas en la mesa. Escuchó su relato en silencio. Al final, dijo en voz baja, sé que suena impensable, pero si ella puede ayudarte, tal vez debas considerarlo. Mark hundió la mirada. ¿Quieres que me case con una mujer que no amo? ¿Solo para salir del hoyo? Ella suspiró con los ojos llenos de lágrimas. Quiero que sobrevivas. Quiero que nos salves a todos. A la mañana siguiente, Mark volvió al bistro. Eleanor ya lo esperaba, como si supiera que él vendría. Su comportamiento permanecía tan tranquilo y sereno como siempre. ¿Has decidido? Preguntó sin apartar la vista de su tableta. Mark inhaló profundamente antes de responder. Lo haré, dijo finalmente. Ella sonrió apenas, dejando la tableta a un lado. Bien. Los arreglos se harán de inmediato. Una semana después, Mark se encontraba de pie en un pequeño juzgado, vestido con un traje que Eleanor le había proporcionado. La ceremonia fue breve y silenciosa, solo presenciada por el abogado de Eleanor y un notario mientras pronunciaban los votos. Aunque las palabras eran simples, Mark no pudo evitar esa inquietud que se aferraba a su pecho.
Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, sintió como si algo se hubiera sellado de manera irreversible. Eleanor se volvió hacia él con una sonrisa en los labios, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bienvenido a tu nueva vida, señor Davis», susurró. Mientras salían del juzgado, una llovizna ligera caía del cielo gris. Mark bajó la vista a un charco cercano y se observó reflejado en él. Una pregunta lo acosó. ¿Acabo de salvar a mi familia? ¿O acabo de vender mi alma? Las enormes puertas de hierro de la propiedad de Lambrook se abrieron con un largo crujido cuando el taxi de Mark ingresó al extenso camino de entrada. Frente a él se alzaba la casa, una mansión majestuosa que fácilmente podría confundirse con un museo. Sus columnas elevadas y su fachada impecable de piedra irradiaban esa clase de riqueza antigua que no necesitaba demostrarse. Pero las ventanas parecían apagadas, carentes de vida. Mark bajó del vehículo con la maleta en mano, sintiéndose más como un intruso en el sueño de otra persona, o tal vez en su pesadilla. Eleanor lo recibió en el vestíbulo con su comportamiento habitual, educado y distante. «Bienvenido, señor Davis», dijo con formalidad, lo cual provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. «Confío en que encontrará todo a su satisfacción. La cena es a las 7». Mark simplemente asintió, sin pronunciar palabra, y siguió a la ama de llaves que le indicó su habitación. El cuarto era opulento, con una cama tamaño king, muebles antiguos tallados a mano y grandes ventanales que ofrecían una vista directa a los jardines meticulosamente cuidados. A pesar de su belleza, la habitación se sentía fría, como si ninguna presencia humana la hubiese habitado realmente en mucho tiempo. Esa noche, Mark se sentó con rigidez en un extremo de la larga mesa del comedor. Eleanor estaba en el otro extremo, impecable en su atuendo, una blusa de seda y un collar de perlas. La comida era de lujo, preparada por un chef que Mark aún no había visto. El personal se movía con una eficiencia silenciosa, como si fueran sombras. «Confío en que te estás adaptando», comentó Eleanor mientras cortaba su filete con una precisión quirúrgica. «Es diferente», respondió Mark con cautela. «Este lugar es tan grande. Siento que voy a perderme». Eleanor sonrió de lado, una expresión satisfecha y contenida. «Te acostumbrarás, o no lo harás. De cualquier forma, estás aquí». Mark se removió incómodo ante la franqueza de sus palabras. «No mencionaste mucho sobre tu difunto esposo antes». El cuchillo de Eleanor se detuvo a mitad de camino. Ella se secó los labios con la servilleta. Luego respondió. «Era un hombre de negocios, como tu padre. Se cruzaron un par de veces, tal vez más». Su tono se volvió más sombrío. «Pero, como podrás imaginar, no todos esos encuentros terminan bien». El pulso de Mark se aceleró. «¿Qué quieres decir con eso?» Eleanor lo miró directamente. Sus ojos duros, impenetrables. «Solo que los asuntos pendientes tienen la mala costumbre de persistir», dijo, y luego tomó su copa de vino. «Pero eso es cosa del pasado. Muy pronto entenderás por qué te elegí». Sus palabras lo dejaron aún más confundido e incómodo. Después de la cena, Mark comenzó a vagar por los pasillos de la mansión. Todo estaba en silencio, salvo por el crujido leve del piso de madera bajo sus pasos. Pasó junto a varias puertas cerradas con manijas de bronce que brillaban tenuemente bajo la luz. Cada una de esas puertas parecía susurrar algo, como si guardaran secretos que no debía descubrir. Con cada día que pasaba, Mark se sentía más intranquilo. El personal evitaba cruzar miradas con él. Hablaban en voz baja entre ellos cuando pensaban que no los escuchaba. De vez en cuando, captaba fragmentos de conversación que lo dejaban inquieto. Porque ella nunca hace nada sin razón. Lo descubrirá tarde o temprano. Siempre lo hacen. Una noche, mientras pasaba frente a la biblioteca, algo captó su atención. Los papeles del escritorio de Eleanor estaban esparcidos por toda la superficie. Entre ellos, una pequeña llave ornamentada destacaba. Mark dio un paso hacia ella. La llave brillaba bajo la luz tenue de la lámpara del escritorio. Su diseño era complejo, casi hipnótico. Captó de inmediato la atención de Mark. Sus ojos recorrieron con rapidez la habitación. No había señales de nadie cerca. Su corazón empezó a latir con fuerza. Extendió la mano. La tomó. El objeto era más pesado de lo que había imaginado. El metal estaba helado al contacto.
Su mente empezó a correr a toda velocidad. ¿Acaso esa llave abriría una de las puertas que había encontrado cerradas antes? Volvió la vista al pasillo. Las sombras danzaban sobre las paredes, proyectadas por la luz de la luna. Su respiración se volvió irregular. Sin pensarlo mucho, deslizó la llave dentro de su bolsillo. Más tarde, ya acostado en su habitación, que a pesar de su lujo se sentía opresiva, Mark sostenía la llave entre sus dedos. La giraba sin cesar, incapaz de conciliar el sueño. Su mente no descansaba. Eran demasiadas preguntas acumuladas, pero una sobresalía por encima de todas. ¿Qué ocultaba realmente Eleanor? ¿Por qué lo había elegido a él? La mansión estaba completamente en silencio cuando Mark decidió levantarse. Se escabulló por el pasillo, procurando no hacer ruido. La llave, dentro del bolsillo, parecía pesar más con cada paso. Su fría superficie presionando contra su pierna. A medida que se acercaba a una de las puertas cerradas que había notado antes, su pulso se intensificaba. La manija de la puerta era ornamentada, con detalles elegantes que resplandecían levemente bajo la luz de la luna filtrada por las ventanas. Mark miró por encima del hombro. Nadie. Introdujo la llave en la cerradura. El clic que produjo fue suave, pero resonó como un trueno en el silencio. Un escalofrío recorrió su espalda. Con lentitud empujó la puerta. Se abrió con un crujido. El interior de la habitación parecía detenido en el tiempo. Todo era antiguo. Muebles cubiertos de polvo, papeles tapiz desteñidos, objetos que hablaban de otra época. Sobre una mesa se alineaban varias fotografías enmarcadas en plata oxidada. Las imágenes mostraban tiempos felices, Eleanor de joven, un hombre que seguramente fue su difunto esposo, y otra pareja que Mark no podía identificar. Sin embargo, lo que realmente le atrajo fue el escritorio. Encima, una pila de documentos esperaba. Mark los tomó y empezó a leer. Sus ojos se abrieron más con cada hoja. Se trataba de documentos legales. Detallaban negocios que habían fracasado entre el esposo de Eleanor y el padre de Mark. Una carta, escrita con una caligrafía inclinada y dura, lo dejó helado. Acusaba a su padre de fraude. Decía: arruinaste todo. Dejaste a mi familia en la ruina con tus mentiras. Mark apenas podía respirar. En la última hoja había una licencia de matrimonio. Su nombre junto al de Eleanor, estampados con claridad. El documento tenía fecha de varias semanas antes de la boda. Mucho antes de lo que él pensaba que había comenzado todo. También sobre el escritorio, un diario encuadernado en cuero descansaba. Mark lo abrió con cautela. Las entradas eran de Eleanor. Confesaban, con una frialdad calculadora, un plan detallado para atraparlo en un matrimonio diseñado para vengarse. Una frase se destacaba: le quitaré todo, como su padre me lo quitó a mí. Será mi peón. Mark se congeló. La puerta crujió detrás de él. Una voz familiar rompió el silencio, cortante y helada. Sabía que vendrías aquí. La voz de Eleanor. Giró rápidamente. Su rostro reflejaba culpa, miedo y sorpresa. Eleanor, ¿por qué? Ella entró, su silueta recortada por la luz débil del pasillo. La curiosidad mató al gato. Mark, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te casaste conmigo? Preguntó él con voz temblorosa. Esto tiene que ver con mi padre. Es una venganza. Los ojos de Eleanor se endurecieron. Su expresión cambió. No te corresponde hacer preguntas. Solo cumple con tu papel y saldrás de esto mejor de lo que entraste. ¿No es eso suficiente? Los puños de Mark se cerraron. Me mentiste. Me usaste. Esto no es un matrimonio. Es una trampa. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. ¿Una trampa? Tal vez debiste pensarlo antes de firmar. Se acercó con calma. Su tono se volvió venenoso. Te crees listo, Mark, pero eres igual que tu padre. Ciego al daño que causan hasta que es demasiado tarde. Mark la miró fijamente, sintiendo el peso del pasado. Si lo odiabas tanto, ¿por qué vengarte conmigo? No tuve nada que ver con lo que le hiciste a mi familia, dijo Mark con voz firme, aunque cargada de tensión. Eleanor lo miró fijamente, sus ojos fríos como el acero. El silencio que siguió se extendió por un largo rato, como una cuerda que se estira hasta casi romperse. Finalmente, ella dio media vuelta con un movimiento decidido, sus tacones resonando en el piso de madera.
Estás completamente fuera de tu alcance. Mark, mantente alejado de asuntos que no te conciernen. Con esas palabras salió de la habitación, sus pasos apagándose lentamente en el largo pasillo. Más tarde, esa noche, Mark yacía despierto en la cama, sus pensamientos girando sin parar. Las palabras de Eleanor se repetían una y otra vez en su mente, junto con las imágenes de los documentos que había encontrado en el diario cerrado en aquella habitación prohibida. ¿Por qué había llegado Eleanor a esos extremos para envolverlo en sus planes? ¿Acaso todo se trataba únicamente de una venganza contra su padre? ¿O había algo más oscuro detrás? De repente, un sonido leve rompió el silencio. La voz de Eleanor, baja pero firme, atravesó el pasillo. Mark se levantó sigilosamente y se arrastró hasta la puerta de su estudio. Presionó la oreja contra la madera fría, intentando captar cada palabra. «Asegúrate de que la transferencia esté completa», ordenó Eleanor con tono agudo y autoritario. «No podemos permitir que vuelva a salir. El tiempo se está acabando». El corazón de Mark se heló. Lo que fuera que estuviera pasando, estaba mucho más involucrado de lo que jamás había imaginado. Al día siguiente, Mark se sentó solo en la gran biblioteca de la mansión, rodeado de libros antiguos y muebles de caoba que parecían absorber la luz del día. Su mente era un torbellino de miedo y confusión. Las palabras crípticas de Eleanor y la evidencia contundente que había encontrado en la habitación cerrada no dejaban dudas. Estaba atrapado en una red compleja que no comprendía completamente. La finca, que alguna vez le había parecido imponente y majestuosa, ahora se sentía como una prisión dorada. Los adornos lujosos ocultaban secretos oscuros y peligrosos. Esa misma tarde, Mark decidió buscar ayuda. Se dirigió al despacho del señor Harris, el jefe de mayordomos de la finca, un hombre mayor cuyo comportamiento tranquilo parecía esconder un conocimiento profundo de lo que sucedía en la casa. «Señor Harris, necesito su ayuda», comenzó Mark con sinceridad. «Algo no está bien aquí». El hombre mayor lo miró fijamente, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, y con una voz calmada, pero seria, respondió: «Mark, no eres el primer joven que se ve atraído al mundo de Eleanor. Ella es inteligente, astuta y despiadada cuando se trata de lograr sus objetivos. Mi consejo es que cuides bien tu espalda». Mark sintió un nudo en el pecho y preguntó con voz baja: «Si sabes de lo que es capaz, ¿por qué sigues aquí?». El señor Harris suspiró, y una sombra de arrepentimiento cruzó su rostro. «Algunos de nosotros no tenemos el lujo de simplemente alejarnos». Decidido a encontrar una salida, Mark comenzó a planear su estrategia. Contactó a un amigo de la Facultad de Derecho, Peter, con quien fingió querer ponerse al día. «Mark, hipotéticamente, si alguien firmó un contrato bajo coacción o falsas pretensiones, ¿hay alguna manera de invalidarlo?», preguntó. «Hipotéticamente, sí», respondió Peter, «pero todo depende de la evidencia». «¿Por qué? ¿Estás en algún problema?». «Solo un proyecto de clase en el que estoy trabajando», respondió Mark con una sonrisa tensa. «Gracias, amigo». Durante los días siguientes, Mark revisó cuidadosamente la oficina de Eleanor cada vez que ella estaba fuera, buscando cualquier pista que explicara su obsesión con su padre. Una noche, mientras hurgaba entre papeles y objetos personales, encontró un sobre dirigido a su padre. Lo abrió con cautela y leyó una carta mordaz escrita por la propia Eleanor. La misiva lo acusaba de malversación de fondos, fraude y engaños que habían llevado a la ruina financiera de la familia de Eleanor, y que en última instancia provocaron la muerte de su esposo. «Nos dejaste sin nada. El corazón de mi esposo no soportó el estrés y se fue, y todo fue por tu culpa. Me aseguraré de que tu familia pague por lo que hizo». El estómago de Mark se revolvió. Se dio cuenta de que las acciones de Eleanor no solo buscaban recuperar una fortuna perdida, sino que se trataba de una venganza alimentada por años de dolor y rabia. Con cuidado, volvió a guardar la carta en su escondite, y tomó una firme decisión: no permitiría que Eleanor lo usara como una pieza en su juego de venganza. Aquella noche, comenzó a trazar posibles rutas de escape de la propiedad, pero no pasó mucho tiempo antes de que los agudos instintos de Eleanor captaran su inquietud. A la mañana siguiente, Mark la encontró en el comedor, con su presencia gélida cortando el silencio como un cuchillo. «Has estado muy ocupada últimamente, Eleanor», dijo con una sonrisa fría y calculadora.
Mark congeló la cuchara a medio camino hacia su boca. No sé de qué hablas, respondió con cautela. Eleanor sonrió con desdén. No juegues conmigo, Mark. Si crees que puedes ser más astuto que yo, estás muy equivocado. He lidiado con oponentes mucho más inteligentes que tú. Mark tragó saliva, tratando de mantener la calma. No sé de qué me acusas, pero no estoy haciendo nada malo. Eleanor se inclinó hacia él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Si alguna vez me traicionas, desearás no haberlo hecho. Ella se enderezó con determinación y salió de la habitación, dejando a Mark solo con la creciente y dolorosa comprensión de que intentar escapar de aquel enredo podía ser mucho más peligroso que quedarse. Pero permanecer significaba entregarse a los retorcidos planes de Eleanor, un destino que él se negó a aceptar por completo. El heredero de una herencia cargada de secretos sintió como el peso de la verdad descubierta aplastaba sus hombros con fuerza. Mientras caminaba por la biblioteca, absorto en sus pensamientos, el investigador privado que había contratado discretamente para indagar en el pasado de Eleanor acababa de marcharse, confirmándole la devastadora realidad. El difunto esposo de Eleanor, Harold Brooks, había sido víctima de un engaño orquestado por el padre de Mark. En un trato inmobiliario fraudulento, la familia Brooks fue despojada de su fortuna, una traición que terminó rompiendo la vida de Eleanor. La muerte de Harold, causada por un ataque al corazón poco después del escándalo, fue el golpe final que dejó a Eleanor consumida por el odio y determinada a vengarse. La propuesta de matrimonio que Eleanor le hizo a Mark no era solo un plan calculado para ajustar cuentas pendientes, era un cruel mecanismo para hacer sufrir a su familia incluso desde la tumba. Mark apretó los puños con rabia, preguntándose cómo podría culparla por buscar justicia contra los pecados de su padre. Sin embargo, a pesar de la amargura, no podía negar el profundo dolor que impulsaba a Eleanor a actuar así. Esa noche, Mark se reunió en secreto con su amigo de la Facultad de Derecho, Peter. Juntos revisaron la evidencia que Mark había obtenido de la oficina de Eleanor y el informe del investigador privado. Entre los documentos descubrieron indicios de la participación actual de Eleanor en negocios que bordeaban la ilegalidad, asociaciones sospechosas, informes falsificados y movimientos financieros oscuros diseñados para reconstruir su imperio a cualquier precio. Mark, esto es suficiente para derribarla, dijo Peter con seriedad, pero debes tener cuidado. Si ella descubre que la estás siguiendo, no hay forma de saber lo que podría hacer. Mark asintió con gravedad. Ya ha hecho suficiente daño. Es hora de terminar con esto. A la mañana siguiente, Mark esperó en la gran sala de estar, con la evidencia guardada cuidadosamente en su bolso. Cuando Eleanor finalmente entró, su fría compostura permanecía intacta. Mark se levantó y la enfrentó. Eleanor, tenemos que hablar. Ella levantó una ceja, con un tono cortante y desafiante. ¿Eso es todo? ¿Qué podría ser tan urgente? La voz de Mark sonó firme mientras sacaba los documentos. Sé todo sobre mi padre, sobre Harold, sobre lo que has estado haciendo para reconstruir tu fortuna. Por primera vez, la fachada imperturbable de Eleanor vaciló. Sus ojos se posaron en los papeles que sostenía Mark. Has estado husmeando otra vez, dijo con amargura. ¿No entiendes siquiera lo que tu padre le hizo a mi familia? Mark se acercó, elevando la voz con determinación. Entiendo el daño que te hizo. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Qué hay de mí? No hice nada para merecer esto. La mandíbula de Eleanor se tensó. Mi familia merecía perderlo todo. Mi esposo merecía morir de estrés y angustia mientras tu padre vivía cómodamente. No me hables de justicia, Mark. Las manos de Mark temblaron al sostener la evidencia. La venganza no lo traerá de vuelta, Eleanor, y no deshará lo que pasó. Has pasado tu vida consumida por esto, hiriendo a gente inocente, arruinando vidas. ¿Cuándo termina? Por un momento fugaz, los hombros de Eleanor se hundieron ligeramente, y Mark creyó ver un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. «Me recuerdas a él», dijo suavemente. «Ya conoces a Harold. Ese mismo fuego, esa terquedad. No esperaba sentir nada por ti, Mark, pero aquí estamos». Mark quedó desconcertado por la confesión. «Si realmente sientes eso, entonces detente. Déjalo ir antes de que sea demasiado tarde». Antes de que Eleanor pudiera responder, el sonido de neumáticos chirriando sobre la grava resonó por toda la finca. Momentos después,
Varios agentes de policía uniformados entraron en la habitación, seguidos de Peter. Oficial, Eleanor Brooks, anunció uno de los policías, tenemos una orden de arresto en su contra. Se le acusa de múltiples cargos de fraude y conspiración. El rostro de Eleanor se endureció mientras sus ojos recorrían a los oficiales y luego se posaban en Mark. ¿Eleanor?, preguntó Mark con voz firme. ¿Los llamaste? Ella sostuvo su mirada con una mezcla de desafío y resignación. No me dejaste otra opción. Mientras los oficiales esposaban a Eleanor y la llevaban fuera, se giró hacia Mark por última vez. Puedes pensar que has ganado, Mark, pero la venganza no se deshace tan fácilmente. Ten cuidado. No dejes que te consuma también. Mark la observó irse, con una mezcla de alivio y tristeza apoderándose de él. Había logrado exponer la verdad y protegerse, pero las palabras finales de Eleanor persistían en su mente. ¿Tenía razón? ¿Se desvanecería alguna vez la sombra de su pasado compartido? Finalmente, el fuerte golpe del mazo resonó en la sala del tribunal, señalando el fin del juicio de Eleanor Brooks. Mark permaneció sentado en silencio en la última fila del tribunal, observando con una mezcla de emociones como la mujer que alguna vez había sido dominante y férrea, con la que se había casado bajo circunstancias tan complejas, enfrentaba finalmente las consecuencias de sus acciones. La tensión en la sala era palpable. A pesar de todo lo vivido, y de los daños sufridos, él había ofrecido su testimonio, no movido por lástima, sino por una profunda comprensión de la historia compartida, de los dolores y las heridas que ambos arrastraban. Su intervención había sido clave para que la sentencia de Eleanor se atenuara, para que recibiera una oportunidad en medio de su caída. En un momento de pausa, Eleanor giró brevemente la cabeza en su asiento, y sus ojos encontraron por primera vez la mirada de Mark. En esa breve conexión no había ni rastro del frío cálculo que la había definido durante años. En cambio, lo que Mark vio fue un leve asentimiento, casi una disculpa silenciosa, una forma muda de reconocimiento. Aquel instante suspendido fue un pequeño puente entre dos almas marcadas por la tragedia y la venganza. Días después del juicio, Mark fue llamado a la finca una última vez. La imponente casa que alguna vez le había parecido tan intimidante y aislante ahora se sentía extrañamente vacía, casi como un eco del pasado que se desvanecía. Eleanor, desde la prisión o su reclusión forzada, había hecho arreglos para que Mark recibiera la escritura de la propiedad. Cuando el abogado de la finca le entregó una carta con la elegante caligrafía de Eleanor, el peso de esas palabras lo tocó de una forma que no esperaba. Nunca se trató del dinero, Mark, decía la carta, sino del cierre. Harold merecía justicia, pero en el camino perdí de vista lo que realmente importaba. Me has mostrado algo que pensé que había olvidado, la capacidad de seguir adelante. Esta finca ya no es un monumento a mi dolor. Puede ser algo más. Úsala bien. Las palabras resonaron en Mark mientras se sentaba solo en la sala principal, mirando a través de las ventanas que dejaban pasar la luz del sol de la tarde. La finca, con toda su grandeza y peso histórico, había sido una jaula dorada tanto para él como para Eleanor. La decisión de venderla fue sorprendentemente fácil. Las ganancias obtenidas le permitieron saldar las deudas que aún agobiaban a su familia, liberando finalmente a su madre de la sombra que el pasado había dejado sobre ella. Pero Mark no se detuvo ahí. Con el resto del dinero, estableció un fondo de becas en honor a Harold Brooks, un tributo silencioso al hombre que, sin saberlo, había sido una víctima más en la disputa que dividió a dos familias. Era su manera de honrar la memoria y de transformar el dolor en algo constructivo, una semilla de esperanza para otros. El regreso de Mark a la Facultad de Derecho se sintió, en cierto modo, como un regreso a casa. Esta vez, su propósito estaba claro y firme: usar su educación para el bien, para ayudar a quienes, como Eleanor, habían sido dañados y se encontraban sin rumbo ni defensa. Hizo una pasantía en un centro de asistencia legal donde pudo dar voz a los silenciados, a los injustamente olvidados. Una fresca tarde de otoño, mientras las hojas caían en remolinos de colores dorados y rojizos, Mark recibió una carta inesperada. La letra, elegante y familiar, fue reconocida de inmediato. Se sentó en un banco del parque cercano al campus, rodeado por la tranquilidad que contradecía la tormenta que alguna vez lo había consumido, y desdobló el papel con cuidado. La carta era de Eleanor. Mark,
He tenido mucho tiempo para reflexionar durante estos años. Creí que la venganza curaría las heridas que dejó la muerte de Harold, pero ahora sé que la venganza es su propia prisión. Tu amabilidad, incluso frente a mis errores, me enseñó algo que nunca esperé. El perdón no es debilidad, es fortaleza. Gracias por ser mejor que el mundo que te rodea. Gracias por mostrarme que podemos romper los ciclos que heredamos. Espero que encuentres la felicidad que yo nunca pude encontrar. Mark leyó y releyó las palabras, sintiendo cómo se hundían en su alma, abriendo una grieta donde antes solo había resentimiento y dolor. Doblando la carta con delicadeza, la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Por primera vez en mucho tiempo, una extraña sensación de paz se instaló en su pecho. Un año después del arresto de Eleanor, Mark estaba en un lugar diferente, no solo físicamente sino espiritualmente. Había aprendido que las heridas del pasado pueden dejar cicatrices, pero que esas cicatrices también pueden ser mapas que guían hacia la redención y la esperanza. Mark se paró frente a un grupo de jóvenes beneficiarios de becas, en una ceremonia sencilla pero llena de significado. Detrás de él, colgaba una placa discreta que llevaba grabado el nombre del fondo. Fondo de Becas Harold Brooks para Segundas Oportunidades. Con voz firme y llena de convicción, Mark habló. Este fondo no se trata solo de dinero. Se trata de crear oportunidades para aquellos que, de otra manera, podrían ser olvidados. Se trata de convertir el dolor en propósito, y de recordar que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay una luz que nos guía hacia adelante. Después de la ceremonia, Mark se sentó solo por un momento, dejando que sus pensamientos viajaran a través del torbellino que había sido el último año. Su vida había cambiado para siempre, pero por primera vez, sintió que estaba caminando en la dirección correcta. Con una suave sonrisa en el rostro, Mark se levantó y miró hacia el cielo despejado, sintiendo como el peso del pasado finalmente se desvanecía. La carta de Eleanor permanecía en el bolsillo de su chaqueta, un recordatorio silencioso de las lecciones que ambos habían aprendido sobre la redención, la justicia y el poder transformador del perdón. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de resiliencia, redención y perdón. La historia de Mark nos recuerda que, incluso frente a la traición y las dificultades, las decisiones que tomamos pueden abrir el camino hacia la curación y nuevos comienzos. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró, no olvides darle un me gusta y compartirla con tus amigos y seres queridos. Ayudemos a difundir este mensaje de esperanza y segundas oportunidades por todos lados. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Relatos Increíbles para conocer más relatos sinceros que mueven el alma y nos recuerdan a todos el poder de la compasión, el perdón y el amor. Gracias por vernos, y nos vemos la próxima vez con otra historia que tocará tu corazón. Hasta entonces, cuídate y recuerda siempre apreciar las lecciones que trae la vida.